Bien, buenos días. Mi nombre es Guillermo Fernández García. Soy investigador predoctoral Severo Ochoa en el área de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Y gracias a esta oportunidad que me brinda Ignacio Fernández Sarasola de participar en este seminario online para la Cátedra de Historia Constitucional Martínez Marina, vengo a presentar este tema, cuyo título ya pueden ver en pantalla: de la omisión normativa al reconocimiento constitucional, una aproximación a las propuestas de reforma social en la España predemocrática, de 1780 a 1931. Sin más dilación, les presento los puntos que vamos a tratar en este trabajo. No vamos a ahondar más en ellos, ya iremos pasando por cada uno. Aquí los pueden ver. Y tampoco sin mayor demora, vamos a comenzar primeramente con una delimitación del objeto de estudio de este objeto, del objeto de este estudio, ya que vamos a hablar del derecho social, que también en este sentido vamos a situar en el mismo plano que la protección social o que otros términos asociados, y que primeramente tenemos que aclarar que con derecho, protección, amparo, todos estos términos no nos referimos a otra cosa que la protección, valga la redundancia, de un individuo o en otros casos un colectivo, pero principalmente un individuo que por cualquier causa, por cualquier razón, se pueda situar en una situación de vulnerabilidad y requiera ayuda o recabe ayuda bueno, de todo tipo de procedencia. Y por supuesto, tenemos que decir que esto no es una cuestión moderna, no es ni tampoco en el campo semántico un neologismo, ya que la protección del grupo, por supuesto, es tan antigua como los propios seres humanos, y sin necesidad de remontarnos tan atrás, a lo largo de la historia podemos ver en agrupaciones, por ejemplo, en épocas medievales, agrupaciones gremiales, o en el caso español con mucho mayor arraigo la cuestión de la protección de la Iglesia y su concepción del prójimo, y una multitud de organizaciones que han dispensado, que han tratado de dispensar esa ayuda a aquellas personas pobres, enfermas, que han sufrido cierto tipo de accidentes. Y como muestra de ello podemos apreciar en la presentación una obra clásica de Juan Luis Vives que se llama, ya lo pueden ver, Tratado del Socorro de los Pobres. Bien, la diferencia de esta concepción de la protección, podríamos decir, más arcaica con la moderna de derecho social, protección social, etcétera, no es otra que, y lo que vamos a analizar nosotros aquí, que ese paso de una protección entendida en un sentido genérico a una articulación normativa, a una positivización. Ya vamos a ver que no desde el primer momento en textos constitucionales, sino, aunque sea una articulación normativa, que solo aparecerá y solo se entiende con la particular evolución del concepto político jurídico de Estado, y posteriormente, aunque no con tanto tiempo, no tanto tiempo después, con el inicio del constitucionalismo y con la evolución de la propia idea constitucional y de la propia idea de Estado. La diferencia es solamente en el campo semántico, solamente con la literalidad de los textos. Si acudimos al texto de Juan Luis Vives y lo comparamos con nuestro actual artículo, el artículo 9.2 de nuestra actual Constitución española de 1978, vemos una diferencia abismal, pero en la que también asimismo no hace falta remontarse tan atrás, sino que el artículo 9.2 de la Constitución española de 1968 lo traemos aquí como la consagración o aquello que se asemeja más a lo que hoy entendemos como protección social, Estado social, en este sentido, con la cláusula genérica sobradamente conocida de nuestra Constitución. Delimitado, aunque sea sumeramente, el objeto de este estudio, y ya especificando en qué nos vamos a centrar, y por ello en el título nos referimos a partir de 1980, tenemos que hacer una breve referencia a lo que he denominado la prehistoria del reformismo social, o la prehistoria del derecho social, sobre todo centrado en los inicios del constitucionalismo español, en la entrada de España en lo que habitualmente se denomina la Edad Contemporánea, ya que, aunque sí que es cierto que en España el reformismo ilustrado, por muy relevante que sea y las grandes figuras que podemos encontrar, no irrumpa de la misma manera quizás que en otros países como nuestra vecina Francia, sí que está ahí, y tenemos que
al menos asomarnos a tratar de averiguar qué pensamiento o qué acercamiento tenían los principales reformistas ilustrados o el reformismo ilustrado como un concepto, como una teoría política sobre la cuestión de la asistencia, del amparo, de la protección de estas personas situadas estas personas en situación de vulnerabilidad, ya que primeramente es de sobra conocido que el despotismo ilustrado es un sistema que trata, sobre todo en la mitad del siglo XVIII, de reformar la realidad económica, la realidad, pues dar una nueva cara, aunque sea impulsada desde el propio trono, en el caso español, sobre todo en la época de Carlos III, dar una nueva cara al régimen político español. Bien, ¿qué ocurre? Sabemos que la ilustración, las primeras ideas ilustradas, no son precisamente unas ideas que vienen desde abajo, sino que podemos observar las obras de los grandes pensadores de aquella época, como Voltaire o Montesquieu. Es una ilustración, una serie de ideas de más sesgo aristocrático, en ese sentido no tan pendientes quizás a las capas, a los estratos más bajos de la sociedad y a sus padecimientos, que en esos casos, por supuesto, eran grandes, ¿no? Y lo podemos apreciar en España con la lógica en la famosa obra de Antonio Lorza sobre dos obras que ha dedicado a la ilustración liberal y al paso de la ilustración al liberalismo. En la época ilustrada trae a colación en numerosas ocasiones la idea de la política asistencial muy distanciada, muy asemelada a la idea de la prevención del delito, que en la imagen, en la presentación que vemos el famoso hospicio de Ave María de San Fernando de Madrid, en la que tenemos una concepción en la que todavía perviven mucho las concepciones arcaicas y que quizás ese reformismo no alcanza tanto a este plano social. Y tampoco será así, aunque por diferentes motivos, en la época liberal, ya que con el final del siglo XVIII, principios del XIX, los principales representantes de ese rupturismo liberal podríamos decir, dicho coloquialmente, que están más centrados en la lucha por el poder político, en la articulación no solamente de la lucha del poder político, el sustento teórico, sino también, y muy relacionado con esto, con la dominación económica, ese ascenso de la burguesía, esa lucha incesante en la que la preocupación principal es el plano político y el económico. Claro que, por supuesto, esto no es la única razón, sino que los liberales, como ya sabemos, quieren hacer tabula rasa de todo aquello que proviene del antiguo régimen y una parte muy importante, como acabamos de decir, de ese despotismo ilustrado, de ese final del antiguo régimen, es la reglamentación, es tratar de reformar. Claro, esas reformas llevaban a cabo, en ocasiones se cristalizaban en una serie de reglamentaciones muy, muy minuciosas, muy, muy intervencionistas, que diríamos hoy en día, aunque no en el sentido actual, que los liberales critican abiertamente, porque ellos propugnan, como es sobradamente sabido, un Estado lo menor posible, un Estado abstencionista que no ingiera en este caso, en esos individuos que ya han adquirido su conciencia individual y que pelean por sus derechos civiles clásicos bueno, sobre todo políticos, pero bueno, principalmente civiles clásicos y no quieren esa injerencia del poder público. Entonces, por tanto, es una oposición que puede ser material, por supuesto, no vamos a ahondar ahora en ello, pero principalmente es una oposición por principio, porque ellos no desean un Estado que proporcione ayuda, que intervenga tantísimo en la economía y en la sociedad. Claro que aquí estamos reduciendo en 4 palabras grosso modo el paradigma liberal. Por supuesto, hay excepciones, como en todo. En el liberalismo encontramos, aunque no necesariamente en el liberalismo, pero en aquella época y sobre todo en el contexto de la lucha con el antiguo régimen, personajes como los que podemos ver en pantalla, como William Godwin, François Babet y otros tantos, y en el plano español con eso que tantas veces se ha denominado como ese trasfondo ético, humanista, moral del primer liberalismo, sobre todo el que vamos a ver en las Cortes de Cádiz de mano de los doceañistas, y que luego será muy relevante, lo mencionaremos a posteriori, que sí que es cierto que presta más atención
a esa cuestión de los estratos bajos de la sociedad y de, sobre todo, incorporarlos a la lucha contra el antiguo régimen. Es decir, una vez que se derroque el antiguo régimen, que ellos también participen y no se pierda de vista ese liberalismo aristócrata o esas ideas ilustradas de tipo aristócrata que nada cuentan con lo que incluso en aquellas épocas se denomina el pueblo en abstracto sin ninguna especificación más allá de ello. Aunque eso, pues como excepción, creía conveniente mencionar. Bien, una vez transcurrida la tumultuosa primera mitad del siglo XIX español, como es sabido, y después del fin del derrocamiento del absolutismo de Fernando VII, comienza en España el proceso de asentamiento, bueno, de creación y más que, sobre todo, asentamiento del Estado liberal. ¿Qué ocurre? Que como ha descrito con mucha avidez Joaquín Varela en su momento, el liberalismo, o al menos los representantes del liberalismo español que llegan al cetro político en esta construcción del nuevo Estado español, sobre todo de la mano de la Constitución de 1837 y 1845, en las décadas de 1830 y 1840, por supuesto, es un liberalismo diferente, tiene un liberalismo con un sesgo diferente, ya que muchos de estos provienen de, bueno, han estado en su segundo exilio durante la época absolutista fernandina y han tomado conciencia o al menos han adquirido una serie de ideas de, a su vez, ese nuevo liberalismo que existe en la Europa de Francia, en la Europa y sobre todo en Francia y en Inglaterra, que es donde más recalan estos pensadores y políticos, que es ese liberalismo que proviene que tiene como antecedentes inmediatos el Congreso de Viena, tiene la experiencia o la lucha contra la experiencia napoleónica, contra las conquistas napoleónicas, y por tanto es un liberalismo que el propio Joaquín Varela ha denominado como un liberalismo de corte más conservador y que termina por ser el liberalismo hegemónico. En ese sentido se da mucha mayor preponderancia a la idea del orden, a la idea de que, por supuesto, va abiertamente en contra de toda manifestación o de toda revolución, por supuesto, vamos, está claro, pero sobre todo de toda manifestación en contra del orden establecido y del nuevo orden que, mejor dicho, se estaba estableciendo, que era el Estado liberal. Lo que ocurre es que al mismo tiempo que se articula ese sistema político, encontramos un tímido, no por supuesto el nivel de la revolución industrial inglesa, que podemos tener en mente, un tímido desarrollo de la burguesía capitalista española, sobre todo, como se sabe, en los centros catalanes, en la Barcelona, las primeras industrias algodoneras, textiles, y ahí, y no creemos casualidad, se comienza a acumular un mayor número de trabajadores que a su vez comienzan a articular un movimiento, un protomovimiento obrero, podríamos decir, un primer asociacionismo obrero, ya que en 1840, que en muchas ocasiones se ha mencionado como referente, se forma, y valga como ejemplo, la Asociación de Tejedores de Barcelona, que no es otra cosa que lo que el propio nombre indica. Entonces, cabe tener en cuenta que al mismo tiempo que se cierra esa concepción del liberalismo, cada vez se cierra más, al mismo tiempo la burguesía capitalista se desarrolla con todo lo que ello conlleva, pero también se comienza a producir ese alejamiento de las zonas rurales, al menos en puntos muy concretos de España y de manera muy tímida, y esa acumulación de trabajadores. Y por ello, no es casualidad, y pasamos al tercer punto, que con la llegada del bienio progresista, un cambio un intento de cambio de régimen político, de aquel liberalismo hegemónico, sobre todo de sesgo conservador de los inicios del periodo isabelino, empezamos a ver una creciente influencia de lo que es un nuevo paradigma, podemos decir que el inicio de un nuevo paradigma, que son las primeras manifestaciones del movimiento democrático español, lo que se ha llamado por Florencia Pegú el demorrepublicanismo, que ella describe en ese libro, y que en las Cortes Constituyentes de 1854 a 1856, sobre todo en el año 1855, como a continuación veremos, comienza a aparecer. Claro, ¿qué ocurre? Este demorrepublicanismo es tributaria en muchos aspectos del liberalismo radical de la época de Cádiz, del liberalismo de oceanista. No podemos decir que es un sucesor, no podemos decir que es un sucesor directo, pero sí que es tributario en muchos aspectos, ya que tiene una concepción de la política que
en un primer momento es bastante elitista, bastante dirigista y sobre todo está centrada en la lucha por los derechos políticos, en la ampliación de la participación y no tanto en la lucha en la pelea o la lucha por la mejora de las condiciones de esos, aunque sea incipientes trabajadores, esos trabajadores de esa incipiente industria que vemos en determinados núcleos de España. Es por ello que en 1855, como acabamos de decir, podemos observar directamente una enmienda que realizan determinados miembros del grupo parlamentario demócrata, que ya está en la tribuna, en la que aparece pues, grandes adalides del movimiento democrático español, como José María Orense, en la que se pide textualmente una serie de derechos sociales para los trabajadores. Se centran sobre todo en la cuestión de la instrucción primaria, en la enseñanza, pero sí que es verdad que lo podemos ver y es en época muy temprana, ya que estamos en 1855 todavía. Podríamos decir que esto tiene un componente autóctono, podríamos buscar un componente autóctono en este movimiento, pero sí que es cierto, y hay que recordarlo, que pocos años antes ha tenido lugar la Revolución de 1848 en Francia y sobre todo la constitución de este país de ese 1848, que en muchos casos se sitúa como el pistoletazo de salida lo que será futuramente el constitucionalismo social, o al menos la centralidad de determinados puntos como la dignidad o como el derecho al trabajo, en este caso que se puede ver o al menos se puede esbozar en aquel texto francés. Y sí que es cierto que tiene un componente de rescatar esa fraternidad, ese componente fraternal de la Revolución Francesa que precisamente los hombres del 48 de aquel país reclamaban, y existen ciertos rasgos que se asemejan. Claro, eso por una parte, podríamos decir en la lucha política, o al menos en el ámbito parlamentario. Pero es que en aquellos años, también en 1855, se forma el primer periódico obrero español, que no es el eco de la clase obrera, de Simo y Badía. Y aquí es cuando podemos ver los primeros escritos y las primeras manifestaciones de un muy joven Pi Margall en favor de las clases trabajadoras, aunque sea de una manera quizás un tanto arcaica y sin duda no como posteriormente, como será la posterior evolución. Y al margen de ese tributo al liberalismo radical que habíamos mencionado previamente, empieza en España o comienza a verse un socialismo utópico. Por supuesto, en España no tanto Owen ni los pensadores ingleses, bueno, sobre todo Owen, pero sí Fourier y Cabet tienen bastante influencia en España y en muchos de los miembros de ese incipiente Partido Demócrata, que recordemos se funda en 1849, con su famoso manifiesto, existen algunos de sus miembros que están muy apegados al socialismo utópico. Claro, un socialismo utópico que ya comienza a proponer una idea de Estado muy diferente a la que se tenía en el primer liberalismo. Es decir, ya comienzan a reclamar incluso al Estado que lleva a cabo determinadas reformas centradas en la mejora de la situación de las clases trabajadoras. Lo que en aquel entonces, en mitad del siglo XIX, y sobre todo en España, que la revolución industrial, el inicio de las manufacturas y el primer desarrollo industrial es mucho más tardío que en otras zonas como en Inglaterra y como en Francia. Bien, finalizado el bienio progresista, una experiencia, por supuesto, muy efímera, pero que al menos teníamos que poner en manifiesto, pasamos al sexenio revolucionario. Claro, el sexenio revolucionario está claro que en el plano democrático, al menos en la lucha, en la protagonismo o la participación del movimiento democrático es importantísimo. Lo único es que en lo que a nosotros nos atañe, el sexenio revolucionario no avanza tanto en esa cuestión social, diríamos, cada vez más incipiente, pero sí que lleva a cabo, consagra una de las conquistas de ese sexenio revolucionario, no es otra que el reconocimiento de la libertad de asociación, lo que tiene una importancia crucial, es decir, una libertad de asociación en un sentido de ampliación de la participación democrática. Y es más, como ha dicho Antonio Lorza también en varias de sus obras, esa proliferación de asociaciones que veremos en España cuando se reconoce la libertad de asociación, y que, por ejemplo, Fernando Garrido tiene una obra muy famosa en la que realiza un acopio de todas estas que se van formando, sirve para tratar de ver
En un primer lugar, la entrada del internacionalismo comienza a entrar en España las ideas ya puramente marxistas, ya no socialistas utópicas, sino socialistas materialistas históricas asociadas a Marx, y sobre todo el anarquismo de Bakunin, y comienza a verse una distinción que en España será muy patente, pero al igual que en España, en toda Europa, entre un movimiento obrero independiente, pues sobre todo en España inspirado en el anarquismo de Bakunin, y un reformismo democrático, el que representa, pues que representará siempre Pi Margall ya desde su época de juventud, más asociado a la idea de pequeño burguesa más que puramente obrera, y en la que ya se comienzan a ver determinadas diferencias. Por una parte, un reformismo social democrático, y por otra parte, un movimiento obrero comienza a verse, al menos en ese sexenio revolucionario, no solo la libertad de asociación, sino en la evolución histórica comenzamos a ver esa distinción. En cambio, al finalizar los últimos momentos del sexenio revolucionario, tras la abdicación de Amadeo Saboya y la proclamación de la Primera República Española, sí que podemos ver un avance notable en la cuestión social, y sí que no tanta timidez como se vio en el sexenio revolucionario, ya que la Primera República, en su propio proyecto federal de 1873, contiene disposiciones, aunque sean con un lenguaje todavía un poco arcaico, bueno, con un cierto trasfondo social. Y es más, en las propias Cortes Constituyentes de 1800, en las sesiones de 1873, podemos ver el voto de la minoría, lo que se llamaba las dos agrupaciones parlamentarias, vamos a mencionar, pero sobre todo la minoría intransigente, podríamos decir la agrupación parlamentaria más a la izquierda de esas Cortes de 1873, en las que ya abiertamente se pide que en la Constitución se garantice, que se reglamente a nivel, sobre todo, más que reglamentar, aparezcan leyes, o se aprueben leyes que reglamenten las relaciones entre los patronos y los obreros. Y es más, que sean revisables. Ya vemos que es un avance muy notable desde ese protomovimiento en favor de los trabajadores del bienio progresista. Es más, el centro independiente, que no es tan escorado a la izquierda en aquellos cortes, hace referencia, y citamos textualmente, que se debe realizar de inmediata aplicación aquellas soluciones que los individualistas aceptan como necesidad histórica, y se refiere asimismo a aquellas reformas de carácter general y urgente que hoy son aceptadas por casi todos nuestros correligionarios, a saber, la instrucción primaria y gratuita, los jurados mixtos y demás. Es decir, estamos en un plano diferente, ya se considera como algo de mucha urgencia. Claro está que los representantes de esa Primera República, al menos los representantes políticos que se sientan en la bancada de la tribuna parlamentaria de 1873, podríamos decir que a pesar de su propia heterogeneidad interna, se escoran más a la izquierda, es decir, están más apegados a esa lógica, aunque sea pequeño burguesa, aunque sea todavía con muchos rasgos liberales, a esa lógica del movimiento en pro de los trabajadores, ¿no? Es más, Pi Margall alcanza, por supuesto, la presidencia en esta Primera República, llega a la presidencia, y desde la cúspide institucional de esa Primera República habla en favor de esos jurados mixtos, de esa armonización entre el capital y el trabajo. Ya no es una ruptura, ¿no? Pero él defenderá siempre esa armonización entre el capital y el trabajo, de la espontaneidad social, muy, muy apegada a su ideario, ¿no? Que posteriormente veremos en el republicanismo federal. Y a continuación, y muy en relación con lo que acabamos de mencionar, ya pasamos al republicanismo federal. Con el fin de la Primera República, hemos considerado conveniente hacer una pequeña mención a este partido, a esta tendencia política tan minoritaria en aquella época, pero de tanta relevancia para este tema que estamos tratando, ya que con el final de la Primera República, la llegada de la Restauración, las fuerzas republicano-federales, las propias fuerzas republicanas, muy, 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 con escisiones, rupturas muy profundas, y ciertos momentos de confusión. En este caso, pues el movimiento comandado por Pi Margall, ese republicanismo federal, tiene que llevar a cabo un proceso de reconstrucción muy rápido, pero también muy profundo, y en 1881 se forma el famoso Partido Republicano Democrático Federal, que en cuya segunda asamblea
que se celebra en 1883 en Zaragoza, ya pasamos a la presentación, ya se presenta un programa social al uso. Es decir, no ya solamente una propuesta de reforma legal o incluso planteamientos de propuestas constitucionales, sino un programa social al uso. Claro, el contexto de esta época, el Partido Republicano Federal estaba viendo que muchos de sus seguidores ya estaban recalando en las filas del recientemente creado Partido Socialista. Por lo tanto, existe ahí un componente importante a destacar, pero sí que es verdad que existe un programa social que es de crucial importancia, ya que en la construcción de esa España alternativa, de esa España republicano-federal se propone desde estas asambleas federales de principios de la década de 1880, se anima a aquellos estados de esa España federal, esos estados federados, que plasmen el ideario este ideario del Partido Republicano Federal en sus propias constituciones federadas. Es decir, ya estamos en, por supuesto, un proyecto completamente alternativo al bueno, al sistema canovista, pero nosotros lo tenemos que destacar, ya que en estos proyectos de constituciones federadas no solamente encontramos la traslación de ese programa social que vemos en 1882, sino que, y de algo que es de crucial importancia, en determinados proyectos de constituciones federadas, como el homenaje que podemos ver en pantalla, la Constitución de Antequera, la Constitución del Estado Federado de Andalucía, así como el del Estado Federado de Valencia, encontramos disposiciones sociales muy avanzadas para la época, que en algunos casos se asemejan a incluso la Constitución de la Segunda República, ya que, por ejemplo, en la de Andalucía encontramos reconocidos los derechos de conflicto colectivo en favor de los trabajadores, la regulación de la jornada laboral en 8 horas, algo que no se verá en España hasta un tiempo después, regulación del trabajo infantil, cuestiones relativas a la mujer, aunque sí que con la cuestión de la educación política, quizás algo atrasado, pero el caso es que vemos disposiciones muy avanzadas, porque por lo que teníamos que hacer, aunque sea una breve mención, sobre todo teniendo en cuenta lo vanguardista de este movimiento, por muy minoritario que fuese, más en el sistema canovista, ya que tenemos que recordar que el Partido Republicano Federal en aquellos tiempos se situaba claramente a extramuros del sistema. Y, sin embargo, aunque el sistema canovista en los primeros tiempos no realiza ningún esfuerzo destacado en favor de la mejora de las condiciones de los trabajadores y de las personas en situación de vulnerabilidad, sí que es cierto que con el giro del nuevo siglo y tras el desastre de 1988, en esa voluntad de renovación del sistema político español, llega hasta los canales gubernamentales toda esta trayectoria, aunque no en el mismo sentido, por supuesto, no con una intención de la emancipación de la clase obrera, que podríamos decir. Sí que es cierto que en 1883, y con muy buena acogida de los medios conservadores, se forma la bien conocida Comisión de Reformas Sociales. Y Comisión de Reformas Sociales, que en 1903 evolucionará a institucionalidad, bueno, pasará a ser una institución como es el Instituto de Reformas Sociales, llevará a cabo unas funciones, unos trabajos, realizará un esfuerzo que en un primer momento sorprende al estar auspiciado por precisamente estas fuerzas conservadoras, o al menos estas fuerzas dinásticas, pero que sí que es cierto que realiza unas funciones para comprender lo que son las primeras leyes obreras, las bases del derecho del trabajo español, ya que se le encomienda tanto a la Comisión de Reformas Sociales primero como al Instituto de Reformas Sociales la realización de informes, estadísticas, estudios, encuestas, cuestionarios de todo tipo, con el fin de asistir o al menos de realizar una función consultiva para el gobierno, a fin de mejorar o al fin de eh, una, establecer a nivel legal, sí, aprobar una serie de leyes que traten de solucionar los problemas acuciantes de los trabajadores, y al menos pues ya sí que llevar a cabo una reforma social instituida desde el poder. Bien, el Instituto de Reformas Sociales en 1920 pasa a ser el Ministerio de Trabajo,
pero la labor del Instituto de Reformas Sociales, como Sánchez Agesta mencionaba, no debe pasar desapercibida, ya que todos los proyectos que vemos en la monarquía nacionalizada que denominaba Canalejas, aquellos leyes obreras, primeras leyes obreras, desde la primera de Eduardo Dato de 1900 hasta pues, las leyes de colonización interior, incluso la reforma agraria que propone el propio Canalejas, todas tienen la intervención de manera más o menos directa del Instituto de Reformas Sociales y de toda la labor, esa labor suprapartidista consultiva que realizaba. Y eso es algo muy relevante, ya que luego pasa a ser el Ministerio de Trabajo, ya pasa un plano diferente, pero sí que no debe caer en el olvido esa labor del Instituto de Reformas Sociales. Y el trastorno ideológico es necesario mencionar de qué manera o en qué se inspiró esta labor suprapartidista, consultiva de la Comisión de Reformas Sociales y del Instituto de Reformas Sociales. No es otro que no tanto el regeneracionismo, pero sobre todo ese krauso-institucionismo, o al menos esa nueva concepción de este nuevo liberalismo, esta nueva idea que irrumpe en España a mitad del siglo XIX y que en aquel entonces podemos ver en figuras como Gumersindo de Azcárate y Melquiades Álvarez. Y podemos ver claramente ese movimiento, cómo lo vemos reflejado en la labor de la comisión, del instituto y posteriormente en las reformas y en el programa que presentará posteriormente en 1912 el Partido Reformista, ya que el krausismo, o al menos el krauso-institucionismo, aparte de los proyectos educativos, que como sabemos en la Segunda República tendrán mucha relevancia, propone resolver la antinomia entre el capital y el trabajo. Es una de las propuestas principales, ya que desean, el institucionismo mayoritario desea mantener el statu quo en el sentido de una sociedad liberal, una sociedad en la que la economía sea una economía de mercado, pero en la que se deshagan los conflictos sociales que ya en España, por no hablar del año 1917, pero a principios del siglo XX, sobre todo con la emergencia del protagonismo del anarquismo y quizás una radicalización de la patronal, ya comienza a ser una serie de conflictos muy, muy cruentos entre la patronal y los trabajadores. Y al menos el krausismo propone una alternativa a ello. Y esa alternativa que se orquesta desde el poder y que vemos en estos proyectos o en estas leyes aprobadas que tienen un claro componente de reformismo social, lo vemos claramente, esa voluntad de armonizar. Una serie de proyectos muy, muy ambiciosos, por supuesto, no en el plano del socialismo o incluso el anarquismo, pero sí que son proyectos muy ambiciosos de reforma social que luego veremos desarrollados con mayor profundidad y también desde el poder en la época de la Segunda República. Pero la cuestión, y con esto terminamos, es que en 1923 se produce el golpe de Estado de Primo de Rivera y lejos de lo que pudiera parecer, ya que Primo de Rivera desde el primer momento denuncia lo que él denomina pedantería institucionista, denuncia esa concepción reformista que planteaban los krausistas y demás fuerzas del nuevo liberalismo. Sí que es cierto que Primo de Rivera, pues muy influido por esa lógica regeneracionista de principios del siglo español, podemos observar en estos momentos los discursos de sanar a España, de mejorar la condición de las clases proletarias. Encontramos muchos discursos en este sentido. Lo cierto es que Primo de Rivera sobre todo en la época del Directorio Civil y ya después de la dictadura, la época constituyente, trata de articular un proyecto muy ambicioso de reforma social que es comandado por Eduardo Aunós, también un abogado en este sentido con cierta sensibilidad social, tal y como fue Eduardo Dato a principios del siglo, en el que, muy a diferencia del krausismo, se basa en un modelo corporativo, el famoso modelo corporativista español, que en algunos casos se asemeja al italiano, pero no en tanta medida, ya que aquí en España
Eduardo Arnós y Primo de Rivera y la dictadura de Primo de Rivera, defiende un modelo corporativista español muy influido por las ideas del catolicismo social, que tienen cada vez más presencia con el giro del nuevo siglo. Claro, decimos proyecto ambicioso, ¿por qué? Porque en estas fechas, y no podemos tampoco renunciar a destacar la colaboración de AUNOS y del Ministerio de Trabajo de Primo de Rivera con el socialismo largo caballerista, ¿no? Se aparta el socialismo, por así decirlo, más político-institucional que vemos a principios del siglo XX, y veremos sobre todo en la Segunda República, en los primeros momentos. Sí que un socialismo largo caballerista de corte más obrerista, un poco más asemejado a la idea sindical y demás, pero sí que existe una colaboración que es muy relevante para entender las leyes que se aprueban bueno, la proliferación de las comisiones paritarias, de los jurados mixtos, y desde el poder, desde el Ministerio de Trabajo de Eduardo Daunos, que lo auspicia, el Estatuto de Enseñanza Profesional, los proyectos de leyes de casas baratas, y en fin, sigue esa lógica de reformismo social de la Restauración, aunque con un trasfondo ideológico absolutamente diferente. No tiene absolutamente nada, no tiene nada que ver. La cuestión es que este reformismo social no se queda en el plano legal, como en el caso de la restauración del sistema canovista, ya que con la fase de la dictadura constituyente y sobre todo con como decía García Canales, con la discusión pública del anteproyecto constitucional de 1929, comienza a ponerse encima de la mesa aquellos estudios doctrinales que Adolfo Posada, Martí Jara y tantos otros habían venido realizando desde la aprobación de las constituciones de Weimar, de Austria, de Checoslovaquia y de México en 1917, de ese constitucionalismo de entreguerras, de esa incipiente nueva concepción del Estado, nueva concepción de la Constitución que vemos sobre todo tras el final de la Primera Guerra Mundial, y es que los hombres de la sección primera, los hombres de la sección de leyes constituyentes y sobre todo la ponencia que forman aquellos que elaboran la parte de los derechos, de la parte dogmática, podríamos decir, del anteproyecto constitucional de 1929, no son ajenos a estas cuestiones. Es decir, ellos hacen referencia continuamente a la Constitución de Weimar, aunque sea de una manera confusa, y tienen un debate sobre un objeto claramente. Tienen un debate sobre la Constitución de Weimar, sobre las constituciones de entreguerras, aunque no sea empleando un método jurídico, sí que es un debate sobre algo, sobre la Constitución, sobre cómo articular jurídicamente, normativizar, constitucionalizar esa reforma social, o al menos esa protección social, esa protección de los trabajadores, reglamentación de las relaciones entre los patronos y los obreros, de esa protección de la familia, de la maternidad, de la infancia. Es decir, ya estamos muy cerca de los preceptos que veremos en la Constitución de 1931. Claro que, aunque sea, decimos, por una influencia ideológica, una influencia doctrinal muy diferente a la de la Restauración y, por supuesto, muy diferente a la del republicanismo federal o la del primer demorepublicanismo, sí que es cierto que ya comienza a verse la cuestión social, al menos esa juridificación, esa positivización o reconocimiento constitucional de la protección social, ya se ve como un tema de obligada reflexión. Es decir, junto a la cuestión de la organización territorial, de la organización del poder, de los derechos liberales o políticos, la ampliación de la participación política, ya vemos que aquí encima de la mesa, o al menos como un tema de obligada reflexión, están los derechos sociales, cuya primera consagración constitucional no veremos bueno, la veremos poco tiempo después en la Constitución de 1931, y que en muchas ocasiones se ha visto como el punto de partida de esa protección social a nivel constitucional, de ese Estado social, pero sí que es cierto que tiene unos antecedentes ideológicos muy diversos, pero sí que es cierto que llegan a consagrarse en manifestaciones como leyes, como reglamentos, leyes, y finalmente con la dictadura de Primo de Rivera en un anteproyecto constitucional. Muchas gracias.